Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de C9N. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Presentan Mano a Mano. En Ciudad Capital, como estaban ustedes en el suroeste del país, ya llueve, así que hay que prepararse. De acuerdo al pronóstico meteorológico, llegaría ese frente a nuestra ciudad capital a la madrugada. Bueno, intensa fue la actividad parlamentaria en el transcurso de esta mañana como cada jueves. Vayamos al resumen de todo cuanto acontecía en el Senado de la Nación. El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, y su equipo presentaron oficialmente este jueves ante el Congreso Nacional el proyecto de presupuesto general de gastos de la Nación para el 2023, que inicialmente asciende a más de 14.400 millones de dólares. Este plan de gastos será el último a ser presentado y ejecutado por el gobierno actual y el primero que deberán utilizar las autoridades que asuman desde agosto del año próximo. Llamosas detalló que 80 millones de dólares serán destinados para el aumento salarial de docentes, uno de los pocos sectores que recibirán incrementos, 6.2 billones de guaraníes para seguridad y 1.000 millones de dólares estarán destinados para obras públicas. Avisoramos un repunte para la economía en el año 2023, motivados principalmente por una mejora estimada en las cosechas de los principales rubros agrícolas y un desempeño económico favorable de los demás sectores, por lo que estimamos un crecimiento del PIB en torno al 4,5%. También retornos a niveles mucho más razonables de la inflación, más cercanos a lo que establece la meta de inflación del Banco Central, en torno al 4,1%, con una deuda pública que se mantendrá en niveles relativamente estables, relativamente bajos. En caso que el Congreso autorice superar el límite del déficit fiscal, el presupuesto iría a 105 billones de guaraníes. No prevemos incrementos salariales generalizados, salvo aquellos que están establecidos en carreras profesionales aprobadas por ley, como así también dar por terminado el cumplimiento del acuerdo que se había firmado en el año 2017 con los docentes, principalmente con los docentes de medio turno, y poder alcanzar por fin, después de 20 años, el salario básico profesional. Luego de cumplirse 22 días del accidente cerebrovascular sufrido por el senador Fernando Lugo, sus colegas aprobaron por unanimidad otorgarle un permiso especial por 2 meses con goce de sueldo, por lo que no convocarán al suplente del Frente Guazú. La Cámara trabajará momentáneamente con 44 parlamentarios. Permisos similares se otorgaron en su momento a otros senadores, algunos también relacionados a problemas de salud. Me permito informar sobre los avances positivos de la salud del querido compañero del senador Fernando Lugo, pero que, a decir del médico de cabecera, va a requerir un tiempo razonable para su total recuperación. Y en tal sentido, quiero plantear al Pleno otorgar un permiso de 60 días con goce de dieta al referido compañero. Las críticas tampoco faltaron en la sesión. El senador y titular de la Comisión de Derechos Humanos, Gilberto Tony Apuril, aseguró que existen sobrados motivos para iniciar el proceso de juicio político al defensor del pueblo, Miguel Godoy, quien cada día suma más cuestionamientos. Apuril incluyó que Godoy habría incurrido en uso indebido de bienes del Estado para usar un vehículo estatal con fines particulares, sin olvidar los supuestos cobros irregulares a objetores de conciencia. Y
le volvieron a elegir a este impresentable con aires de prepotente y desubicado de Miguel Godoy. Y ahí tenemos el resultado, una vergüenza nacional. Desde esta banca, el presidente consideró que existen suficientes causales para que se le destituya del cargo al cual no debió ser electo y reelecto nunca. Esta clase de gente que solo sirve para desangrar al Estado, porque esta persona no tiene idea de lo que es estar al servicio de la gente. Que ya en el año 2020, desde la Comisión de Derechos Humanos, hemos enviado todos los antecedentes a la Cámara de Diputados para que se pongan los pantalones e inicien el juicio político lo antes posible. Esto le debemos a la ciudadanía, señores, y una persona como esta no puede seguir un día más en el cargo. Bueno, pareciera ser que está sellada la suerte del polémico Miguel Godoy, defensor del pueblo, el famoso ombudsman. Bueno, por otro lado, a la vuelta de la pausa vamos a convertir el programa mano a mano. Vamos a conversar con dos mujeres del Partido Colorado. Lea Jiménez, del cartismo, y por el oficialismo, la senadora Blanca Ovelar, exministra de Educación. Las internas republicanas al rojo vivo por las pantallas de C9N. Ahora hablemos de Cabal, como siempre, como cada jueves. De hecho, Dimo es la APP de dinero móvil nacida con el espíritu de las cooperativas. Pero no solo eso, Dimo es ideal para los socios cooperativistas y todos los ciudadanos que busquen moverse en un entorno fácil, rápido y seguro. Descarga Dimo en tu celular y realiza transacciones con todos los sistemas de pago del país. Las 24 horas. Accede a tus cooperativas, envía transferencias y giros, paga tus servicios, realiza compras en comercios y mucho más. Dimo sencillamente nos une. Aire Digital C9N, este es el rostro que representa nuestra ciudad capital. Después del compacto político, ahora vayamos a lo que ocurrió en tribunales. Ya está Lea Jiménez, no se apuren. Duro revés en la sala penal para dos exministros de Agricultura. Y la carpeta operativo Ultranza, que siempre marca novedad en Sajonia. Seguirá en prisión. La jueza Rosarito Montanía ratificó la prisión preventiva de María Noelia Colmán, pareja del empresario procesado Alberto Couve. Ambos están bajo investigación en el marco del proceso a Ultranza PY. La imputación fiscal resalta que la mujer fue beneficiada con los recursos ilícitos obtenidos por la Organización Internacional de Narcotráfico, liderada por el prófugo uruguayo Sebastián Marcet. De esta manera, María Noelia Colmán seguirá recluida en el Buen Pastor. Médico insiste en anular condena. El médico uruguayo Miguel Ángel Cabarcos promovió esta vez una acción de inconstitucionalidad ante la Corte, buscando dejar sin efecto su condena de 5 años por la muerte de un niño durante una intervención quirúrgica, donde se determinó en juicio que hubo homicidio culposo. Esta sentencia había sido ratificada en segunda instancia y ya la Corte con anterioridad había rechazado un recurso de casación que tenía el mismo objetivo. Como último recurso procesal, la defensa planteó ahora una acción de inconstitucionalidad. Asunción autorizan aumento salarial. La Junta Municipal de Asunción, a pedido de la Intendencia, aprobó una ampliación presupuestaria de más de 4.500 millones de guaraníes. Este monto será destinado para un ajuste salarial que alcanzará a 416 jornaleros y 604 contratados de la comuna capitalina. El desembolso llegará a 1.020 trabajadores. Se canalizará mediante un préstamo, pues la comuna de Asunción carece de recursos propios. Caso MAC, Corte rechaza acción. Nuevo revés judicial para los exministros de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardoso y Rodi Godoy. Esta vez la Sala Penal de la Corte declaró inadmisible la casación planteada por ambos acusados. En este proceso se investigaba un presunto daño patrimonial al MAC de unos 68.000 millones de guaraníes. La justicia ya había elevado la causa a juicio oral, pero los procesados plantearon recursos dilatorios en la causa. Bueno, agradecemos al doctor Cuevas por este resumen de plano tribunalicio. Ahora sí, ya está nuestra invitada de la noche, la primera, Lea Jiménez. Doctora, bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Roberto? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia de Mano a Mano. Un de gusto aquí estar para acá. allá, ¿no?
De aquí para allá corriendo, estoy feliz de que llegué. ¿A qué hora arranca habitualmente su jornada? Y la verdad que bien temprano, tengo hijos chiquitos, así que nos levantamos. Dos niños. ¿Ya van a la escuela? Van a la escuela, 7 la nena, 9 el nene. ¿Y choferea de paso? Yo chofereo todo el día. Ajá. ¿Cuál es su preparación académica? Bueno, a ver, yo soy doctora en economía, hice un doctorado, una maestría, una licenciatura también en economía. Primero macroeconomía, después me enfoqué más en la parte micro. Es la parte que más me gusta. La parte micro, un poco, yo digo que es la parte más humana, más cercana a las personas. Y bueno, y esa es mi formación, doctora en economía. Y después tengo varios títulos, digamos, después del doctorado, que claro, todo tipo de especializaciones en varios temas. Transformación digital del Estado, política macrofiscal, financiera, gestión pública, bueno, un montón de cosas. ¿Cuántos años tiene? Tengo 41 años. Ah, muy joven. ¿El título de grado te lo obtuvo acá, en Paraguay? El título de grado en Estados Unidos también. Yo me fui bastante joven de Paraguay. Te acordarás el año 1999, que fue un año bastante duro en Paraguay. Se murió, habían asesinado a Argaña. Claro, el marzo paraguayo. Marzo paraguayo. Bueno, ese era mi año de graduación. Y ahí los jóvenes, un poquito similar a lo que experimentamos ahora, ¿verdad? Salíamos del colegio y vos mirabas nuestro Paraguay y decías, no sé qué hay acá para mí. Y en ese momento mis padres hicieron un esfuerzo muy fuerte para enviarme a estudiar a Estados Unidos inglés. En principio me iba 4 meses, tenía exactamente para 4 meses de estudio de inglés y ahí era como ahora todavía, ¿verdad? Inglés es importante, era un idioma muy importante y eso de alguna manera pensábamos que me iba a abrir puertas. O sea, your English is perfect entonces, ¿no? En este momento, no sé si perfecto, pero bastante bueno. Después viví ahí muchos años, casi 20 años. ¿Dónde vivió en los Estados Unidos? Viví en muchos lugares. Primero estuve por Kansas, después me fui a Iowa. Ahí en Kansas hice la licenciatura, en Iowa hice un masterado y después en Pensilvania hice el doctorado. Y después me mudé a Washington cuando empiezo a trabajar. Antes de graduarme del doctorado, un año antes, ya cuando estaba haciendo la tesis, me voy a Washington, sale una oportunidad para trabajar como consultora, no como staff todavía. Y yo me fui de cabeza porque me encantaba, o sea, era una oportunidad única. Trabajé en países de Asia del Sur, Afganistán, Bangladesh, países difíciles. Y bueno, eso me dio también una oportunidad de terminar un tercer paper de mi tesis. Claro. En ese ámbito, ¿verdad? Y bueno, ahí estuve en Washington un tiempo, después regresé a Paraguay, un tiempo largo en realidad en Washington, ahí tuve mis 2 hijos, y después regresamos a Paraguay en el 2016. Y ahí es que yo entro, larga historia corta, ¿verdad? Entro al Ministerio de Hacienda como viceministra de Economía en ese entonces, era la primera mujer en la historia del país en ser viceministra de Economía. Sí. Y finalmente después, cuando Santiago Peña sale, empieza a incursionar en la parte política, sí, ahí me convierto en ministra. O sea que gran parte de su vida pasó en el extranjero. Gran parte de mi vida en Estados Unidos y la verdad que sí, casi 20 años, casi la mitad. Pero también viví hasta los 18 años acá. Claro. Crecí acá. Y de hecho retornó con todo el desafío que eso significa. Y retornamos con toda la familia. La verdad que sí, muy contenta de que retornamos. Obviamente yo estiré hacia acá, mi marido es checo, entonces él tal vez estiraba hacia otro lado. Digamos que gané esa pulseada la primera vez que regresamos. Después cuando termina el gobierno del presidente Cartes, yo apliqué a una posición competitiva en el Banco Interamericano. Eso le voy a preguntar, en ese tramo, después de ser ministra, ¿qué hizo? Después de ser ministra, primero me tomé un periodo pequeño porque un periodo de enfriamiento se llama, porque uno al ser ministro de Hacienda estás realmente en muchas cosas, ¿verdad? Después de ese periodo de enfriamiento... Bajó un cambio. Bajé un cambio, pero enfriamiento más bien para separarte de los temas, ¿verdad? Y ahí apliqué mientras tanto a un proceso, me fui a través de un proceso competitivo a una posición del Banco Interamericano. Es el grado técnico más alto del BID, creo que ningún paraguayo estuvo jamás en un grado tan alto técnico. Entonces competí en ese espacio y finalmente me salió esa oportunidad. Entonces viajamos de vuelta a Washington, estuvimos casi 3 años, un poquito menos.
cuando me llama Santiago y me dice, mira, estamos entrando otra vez en el tema político, vamos a empezar otra vez a conformar nuestro equipo, ¿verdad? Y me dice, ¿vas a estar o no vas a estar? ¿Querés sumarte o no querés sumarte? ¿Pensó mucho? La verdad que no pensé mucho. Paraguay siempre me pica. Yo quiero... Claro. Este es mi país, ¿verdad? Y los paraguayos tienen una particularidad de que realmente queremos estar acá, queremos volver. El arraigo. Un arraigo muy fuerte. Y por supuesto, la experiencia que yo tuve en el gobierno fue muy positiva. Yo realmente tuve un espacio importante, creo que nunca ¿Fue la primera antes ministra vi. de Hacienda? Fui la primera mujer. Vos sabés que cuando entras en la sala de Hacienda, Claro, de reuniones, está de la lleno foto, de los caritas retratos. así de hombres, ¿verdad? De todas las generaciones. Y ahora está ahí. la suya ahí. Y después hay una carita que esa es la mía, sí. Ajá. Entonces rompimos ahí el... Ahora, el ¿es techo. consciente que venía usted desempeñándose en un cargo eminentemente técnico, pero la política partidaria, y se habrá dado cuenta ahora en estos primeros meses de proselitismo, como decía un gran pensador, es saltar al fango y sí o sí salpica y lo único que uno puede hacer es remangarse los pantalones, ¿no? Y yo creo que de alguna manera tenemos que saltar al fango sí o sí todo. No necesariamente para ensuciarnos, sino más bien tenemos que comprometernos con el país, que estamos en un punto de inflexión, un momento muy importante, por diversos factores, ¿verdad? Uno, pasamos 4 años muy difíciles, realmente 2019 difícil, 2020 terrible, 2021 más o menos que empezamos a encender la máquina y después se vuelve a apagar otra vez el motor. Y ahora el 2020, bueno, estamos teniendo también otro año de recesión, como decimos desde el punto de vista económico. Entonces, son 4 años duros, somos un país en desarrollo, no podemos darnos el lujo de no crecer 4 años, no podemos darnos el lujo de no avanzar en las políticas estructurales que tenemos que llevar adelante, los cambios profundos, no solamente desde el punto de vista económico, sino otros ámbitos, también el ámbito social, educación, salud, seguridad, ¿verdad? Entonces, creo que... no podemos darnos el lujo de perder el tiempo y tenemos que sumarnos a la cancha. Yo creo que es fácil quejarse, ¿verdad? Estar del otro lado, señalar vos, el otro. Pero ¿y vos qué hiciste, verdad? Yo creo que de alguna manera yo siento que yo tuve mucha suerte, mucha suerte. Nuestro futuro no debe depender de la suerte. Nuestro futuro tiene que depender de las oportunidades. Entonces, habiendo tenido suerte, yo me siento con la responsabilidad de ayudar a construir ese país mejor con lo que yo pueda aportar, ¿verdad? Y siento que puedo aportar y por ese motivo decidí sumarme. Pero por supuesto también decidí sumarme porque nosotros ya teníamos un equipo de trabajo que yo conocía, gente que yo conozco, en la cual confío. Y eso también me da una suerte, tenemos un respaldo de equipo, soporte, de que podemos llevar adelante los cambios que necesita Paraguay. Muchos cuestionan, y las redes sociales que hoy por hoy uno tiene que entrar con coraza y a veces hacha en mano también, porque todo lo que al arranque explicó tiene una capacidad envidiable, ¿no? En términos de formación, la academia, no cualquiera puede viajar y hacerse de todo eso en el extranjero. Y algunos dicen, ¿por qué? Con todo eso, con todo ese bagaje, el background como le llaman, se suma a un equipo tan cuestionado. Pero al final, si uno se pone a analizar, todos tienen a buenos y malos. O sea, es muy difícil decir, acá están los que van al cielo y acá los condenados al fuego eterno, ¿no? Así mismo, yo estoy de acuerdo, excelente análisis que haces. Y además, yo creo que hay un factor adicional, porque cuando hablo de punto de inflexión, como decía, es un conjunto de cosas que se están dando. Además de la situación en la que estamos viviendo, económica y social, vamos a decir, tenemos también hoy una oportunidad única que se dio por una casualidad de las decisiones que se fueron tomando, que es el desbloqueo de las listas sábanas. Y eso nos da una oportunidad de romper con lo que tal vez yo llamo el corporativismo político, ¿verdad? Antes todos se abroquelaban ahí la lista y entraba el que entraba de acuerdo al número de votos y bueno, entramos, ¿verdad? Entonces no era, la gente incluso de alguna manera yo creo que estaba tal vez desilusionada con ese proceso político porque realmente vos no eras capaz de elegir a la persona que te representa. Y hoy tenemos esa oportunidad. Hoy, por eso a mí no me gusta ningún tipo de corporativismo. Escuché también, votemos por las mujeres para que las mujeres lleguen. No, votemos por el candidato que nos representa, ¿verdad? Y hoy las mujeres tienen, como nunca antes, tenemos la oportunidad de competir
realmente en igualdad de condiciones. Son varias opciones, ¿no? Y es interesante, sí, es interesante porque de repente uno dice, no, pero los políticos tienen mayor experiencia. Sí, no, porque los políticos tienen experiencia en la otra política cuando teníamos las listas sábanas. Claro. Ahora, El sistema cambió. todos los anteriores y los nuevos, digamos, los que se suman ahora y los que ya estaban en el sistema político, vamos a decir, tienen que competir por el voto. Y no sé si todos saben competir por ese voto, ni los que están afuera, ni los que entrando, ni los que ya estaban adentro. Es interesante el análisis, porque yo decía, generalmente otra vez los políticos, aquellos que son muy avesados y con cierta experiencia, ocupan otra vez los primeros lugares. Y según los especialistas, quiera sea o no, hay un 10-15% de electorado que necesariamente va a ir así como que por inercia a lo mejor apretar los botones por los primeros rostros. Sin embargo, ¿cuál es el retorno? Usted que ahora busca, hay que hacer el trabajo de célula, reunirse con familias en los barrios. ¿Ellos tienen mayor desempeño en esa cancha con la pelota o ustedes le siguen el ritmo igual? Yo creo que hay un poco de todo en todos lados, ¿verdad? Hay gente, no quiero dar nombres porque es feo, pero hay personas que estuvieron trabajando anteriormente, aquellos que se dedicaron más realmente a servir a la ciudadanía, que es el rol que cumple finalmente el político. El político es un representante de los ciudadanos en el Congreso, ¿verdad? En principio debería de ser, y debería de ser la voz de la gente. Aquellos que estuvieron realmente trabajando en ese rol y tenían esa interacción con la gente sabe quién estuvo trabajando, la gente sabe quién estuvo implementando las políticas adecuadas desde el punto de vista de la óptica del soberano, ¿verdad? Del pueblo que elige, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, creo que hay personas que han demostrado, tienen una trayectoria positiva dentro de la política, y tal vez hay otros que no tanto, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver, hay como un gran signo de interrogación. ¿Qué va a pasar? Y únicamente vamos a ver en el día, primero las internas y después las generales. Pero cuando le ven, por ejemplo, a una Lea Jiménez en un escenario, con el pañuelo rojo, con todo ese simbolismo, como decía el senador Galaverna, por algo decimos correligionario, una pasión así inusitada, muy propia de los partidos tradicionales, y se acerca el seccionalero y le dicen, va, hey, Charecó, doctora, gracias porque te sumaste. O sea, ¿siente esa interacción, la sinergia o no? Mira, hay diversos ámbitos donde vive, en el caso del Partido Colorado, donde vive el Colorado, ¿verdad? El Colorado no está solamente en la seccional. El Colorado está en, digamos, el Partido Colorado realmente tiene esa belleza de incluir a prácticamente representantes de todos los sectores de Paraguay, ¿verdad? Es bastante amplio, esa es realmente su tradición misma, ¿verdad? El Colorado no lo puede definir. Es el reflejo de la nación en sus diversas manifestaciones. Exactamente, y muchas veces se habla de la paraguayidad representada. Sobre la paraguayidad es que se construye, digamos, el Partido Colorado. Sí, por eso muchos dicen, no somos ni de derecha ni de izquierda, no somos nacional. Claro, es un partido nacional, un partido realmente que despierta también ese nacionalismo de alguna manera positivo, ¿verdad? Sin embargo, yo te digo, en las seccionales hay mucha gente que se me acerca y me dice, gracias por sumarte, o sea, no te estoy mintiendo. Y me hablan, me cuentan de, yo soy profesional de tal parte, yo trabajo en tal sector, yo quiero que las mujeres me representen, yo quiero que los profesionales me representen. O sea, como que se identifican. Me gusta tu perfil de persona que estudió, que se preparó, que se sacrificó. Entonces, yo creo que de alguna manera, yo siento que, no voy a decir represento a los paraguayos, pero represento a un sector de los paraguayos. Yo soy una persona que viene de una familia relativamente humilde, que la tuve que pelear muchísimo, mi familia. Voy a preguntar, o sea, ¿una familia acomodada para enviarle a los Estados Unidos tan joven o no? No, para nada. Mi familia era, una familia muy trabajadora, ¿verdad? Mi papá terminó el 6º curso, era una persona muy inteligente, pero llegó hasta 6º curso, después tuvo que empezar a trabajar. Mi mamá, a través de los años, logró terminar una licenciatura en contabilidad. Es una mujer, es una de las personas más brillantes que conozco. Y son personas también muy leídas y que nos transmitieron a nosotros la importancia del capital humano. Somos 4 mujeres. 4 nenas. 4 mujeres, 4 nenas. ¿Usted la mayor o está? No, yo soy la tercera. La tercera. Yo ya era eso que ya no se acordaba más del nombre y bueno, ya. En fin, pero en realidad que la pelearon mucho mis padres, ¿verdad? Nosotros fuimos a un colegio privado, pero muchas veces
teníamos dificultad para pagar la cuota, Claro. como muchas familias paraguayas, incluso hoy, ¿verdad? Entonces llegaban mes a mes y bueno, 27 sí, como que ya llegaba hay que apurarse. fin de año y vos tenías que sí o sí pagar y bueno, se llegaba, ¿verdad? Pero no era una cuestión de que teníamos todo ya los O sea, ahorros, cuando las dijo me fui por propiedades. 4 meses, eso era lo que, mirando el calendario, eso es lo que permitía el Eso viático, era, ¿no? o sea, juntaron ese dinero y me enviaron. Y cuando yo llego allá, yo no sabía qué me parar. Lo primero que hice fue preguntar allá, ¿qué puedo hacer yo acá? Yo no Claro. hablaba inglés, ¿verdad? O sea, una paraguayita que llega, pero yo sabía que necesitaba un trabajo porque eso me iba a permitir Claro, ahorrar, darle un- o sea, tenía clara ingreso esa extra. foto. Entonces empiezo a trabajar inmediatamente y ahorré todo lo que gané y al final de ese primer semestre ya me sale una media beca y más los ahorros. Yo digo, mira, acá tengo para 4 meses más y me quedo ese otro, O sea, ya van- otro ya- semestre. ya iban y ahí encontrando empiezo el la camino de carrera. los ataques. Exacto. Entonces era un semestre a la vez, me iba saltando, digamos, y finalmente termino graduándome con honores. Estudié muchísimo porque también tenía que cerrar algunas brechas, digamos, de conocimiento para los cuales tal vez yo no tenía toda la preparación, pues esa también es una Sin realidad. dudas, claro. Entonces, pero finalmente llegué, ¿verdad? O sea, esfuerzo, qué sé yo. Y como te digo, yo no digo que hay tantos paraguayos que se esfuerzan tanto y de repente no llegan a tener los mismos resultados. No es porque yo hice mejor o hice peor. Yo creo que hay un ingrediente que es tener suerte, ¿verdad? Y cuando hablo de O suerte, sea, que aparte del estoicismo, por eso digo, hay una cuota de suerte. así mismo, yo creo que sí. Y por eso digo que no debe nuestro futuro depender de la suerte. Nuestro Y eso quiere aplicar futuro- ahora. Ahora, 2 preguntas concretas, pues en el segundo bloque le tenemos a la doctora Blanca Ovelar. Desde un cuerpo corporativo, como es el Senado, pues una cosa cuando uno fue ejecutiva y probablemente dictamina, sugiere y se cumple. Sin embargo, ahí, ¿cuál sería su aporte? ¿Pelear, tratar de persuadir, convencer, armar mayorías? Genial. Yo creo que ahí el aporte más importante es elevar el nivel de la discusión y realmente esa experiencia que tuve afuera también me dio la oportunidad de ver cómo se resolvieron muchos de los problemas que nosotros seguimos teniendo hoy en otros países. Todos esos problemas se resuelven. Porque nada está nuevo. Son finalmente definiciones políticas, ¿verdad? Definiciones políticas de política pública. O sea, la política pública no está desconectada de la política como queremos imaginarlo. El técnico, el político, no. En algún Van de la momento se mano. encuentran y van de la mano. Y lo importante es que vayamos elevando el nivel de esa conversación. Porque cada vez nuestro país, primero eran ciertas reformas, pero las reformas se van volviendo más complejas, más específicas, más técnicas, sectoriales de repente o multisectoriales. Entonces requieren realmente de un análisis a veces mucho más profundo de los que solemos tener y requieren también de soluciones de repente que tenemos que adoptar o tropicalizar de otros países. O sea, el tema de la reforma del sistema previsional, el tema de lo que es la transformación que tiene que llevarse desde el punto de vista de nuestro sistema de salud, ¿verdad? La salud está totalmente desfasada en el tiempo. Hay cosas que se han hecho en otros países similares al nuestro que se pueden aplicar. El tema de la educación, ¿verdad? Hay cambios importantes, saltos cuánticos que tiene que dar nuestra educación realmente para que nosotros podamos salir adelante como país. ¿Verdad? Como país, porque no hay país en el mundo que se haya desarrollado, estoy segura que Blanca va a estar de acuerdo con eso, que no haya apostado en el capital humano. Y ahí hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos también de nutrición y hablamos de seguridad. Y todos estos temas son parte de un todo, no son cuestiones desconectadas. Tenemos que ser capaces también de analizar, digamos, a las problemáticas en sus múltiples dimensiones, ¿verdad? No para confundirnos, sino para coordinar los esfuerzos institucionales, los esfuerzos, por ejemplo, cuando hablamos de la seguridad, ¿qué nos viene a la mente? Nos viene a la mente la policía, pero no es la policía no es la seguridad, es un sistema de seguridad donde diversas instituciones e incluso diversos niveles del Estado tienen que trabajar de manera conjunta para lograr esa seguridad ciudadana. Complejo, ¿no? Todo. Exactamente, pero lograr esa seguridad ciudadana en conjunto. Imagínate cómo se potencia la seguridad cuando estas instituciones no solo cuentan con las capacidades, habilidades, herramientas necesarias para hacer su trabajo, sino que también trabajan en conjunto con un objetivo común. Es otra la película. Por otro lado, ¿qué es lo que quiso decir Soledad en el regazo de Efraín? ¿Se entendió mal?
Yo creo que se entendió mal, ¿verdad? Yo estaba hablando en la entrevista al respecto de lo siguiente. De alguna manera, mi opinión es que Soledad tuvo una suerte de inmadurez en este proceso de pretender llegar a la presidencia de la República sin haber acumulado el suficiente capital político. Y ella habló negativamente al respecto de las estructuras partidarias, las viejas estructuras partidarias y no sé qué, un discurso al respecto de eso y la independencia y todo lo demás. Pero finalmente yo dije, lamento que tuvo que ceder frente a, ceder ese lugar. Finalmente ella va como vicepresidenta, como candidata a vicepresidenta. A un actor que representa justamente lo que ella criticaba. Y justamente, exacto. Y ahí la analogía, yo soy mamá, entonces el concepto de sentarse en el regazo, las criaturas cuando necesitan cobijarse o necesitan protección o necesitan contención se sientan en el regazo de alguien o para leer un libro. No era una cuestión de, si la gente interpretó de otra manera, yo no me puedo hacer responsable de lo que les viene a la mente cuando se imaginan eso. A mí es la primera imagen como mamá que me vino a la mente, porque Efraín es de alguna manera la representación de esa estructura, de esa vieja estructura. De alguna manera una estructura que tiene ya una madurez política. Y ella es de alguna manera esa criatura que se sienta en ese regazo. Ahora, esto no era no era lo que se quiso interpretar en las redes. Yo creo que yo le tengo mucho respeto a Soledad, ella es una profesional. No era peyorativo. De alguna manera, yo siento que ella tuvo que dar un paso al costado y dejarle a Efraín al frente. Y eso hubiese sido interesante ver una competencia donde ella lidere el proceso, una chapa, sí, claro. Como se venía planteando, ¿verdad? Era un poco, yo creo que eso generó una expectativa interesante. Y bueno, de eso hablaba. Ahora, si uno quiere utilizar eso para imaginarse otras cosas, eso ya no puedo controlar. Tampoco puedo controlar, algunas personas también utilizaron eso para victimizarse. Absolutamente innecesaria. Un minuto, ¿qué le dice al elector qué lista y en qué posición al Senado? Lista 2, número 22. Número 22, o sea, 222. 222, 222. Y de hecho, 30 segundos finales para todos los que la están viendo. Súper. Yo creo que para toda la ciudadanía el mensaje principal acá es hay que aprovechar este momento, punto de inflexión que tenemos todos como paraguayos de realmente elegir a las personas como nunca antes, una oportunidad única. Las listas sábanas ya no están y hoy hombres, mujeres tenemos la oportunidad de elegir aquellas personas que mejor nos representan. No tiene nada que ver si soy hombre o mujer, sí tiene que ver con esta persona realmente responde a lo que yo considero debe ser un representante del pueblo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. ¿Sí? Un gusto. Compartíamos este primer bloque con Lea Jiménez, a la vuelta con Blanca Ovelar, dos mujeres del Partido Colorado en un mano a mano, imperdible como cada jueves por C9N. Dimo es la APP de dinero móvil nacida con el espíritu de las cooperativas. Para un hombre como yo que tiene diversas actividades en el día a día, es fundamental descargar Dimo en un teléfono, realizar las transacciones con todos los sistemas de pago del país las 24 horas. Accede a tus cooperativas, envía transferencias y giros, paga tus servicios, realiza compras en comercios y mucho más. Dimo nos une. Mano a mano, estoy tan orgulloso que dos exministras nos honran hoy con su presencia. Lea en el primer tramo y ahora Blanca Ovelar. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches Roberto, buenas noches a la amable audiencia. ¿Cuánto tiempo fue ministra de Educación? Casi 6 años. 6 años, o sea, sí, en dos administraciones entonces. Dos gobiernos distintos. ¿Con Nicanor y después con? Con González Maqui primero, un año y medio, y luego con Nicanor. Y después fue precandidata a la presidencia de la República. Y fui candidata a presidencia y quiero mencionar un tema. El 24 de mayo
Me recuerdo muy bien porque es el Día de María Auxiliadora del año 2007. Se confirma mi precandidatura por el movimiento oficialista. Yo era ministra del Estado 24 de mayo. La ley me exigía renunciar el 20 de octubre. Sí. Porque la ley dice 6 meses antes de las elecciones. Las elecciones iban a ser el 20 de abril. Y yo renuncié el 1 de junio. O sea, una semana después. Una semana después de confirmarse, porque justamente en el Ministerio de Educación he trabajado tanto por instalar una institucionalidad, por trabajar sobre procurar la dignificación del magisterio. En mi época yo establecí el tema del examen y la defensa pública de un proyecto de gestión para acceder. Los concursos pasaron de ser solamente la evaluación de los antecedentes académicos a un proceso de selección con pruebas. Y todo eso se instaló y se fue institucionalizando y yo no podía, y justamente yo pregonaba no vincular la actividad educativa con la partidaria. Y les decía a los docentes, ustedes como ciudadanos tienen todo el derecho de militar, pero eso lo tienen que hacer fuera de la escuela y después de terminar su horario de trabajo. Y a muchos de sus correligionarios del oficialismo no le dice eso ahora. Uno le van a escuchar, porque algunos están en campaña y en el ejercicio del cargo. Por supuesto que veo con mucha preocupación que algunos ministros que son presidentes están tratando de utilizar la estructura en favor, que son, quiero decir, candidatos. Porque eso puede tener hasta un efecto boomerang, ¿no? Pues desgasta. Pero claro, se observa así como de reojo, ¿no? Yo abogo porque cada vez más se vaya consolidando una ciudadanía. Si toda mi vida trabajé por la libertad del ser humano, por la emancipación mental, por el desarrollo de sus condiciones de dignidad como ser humano, ¿cómo no voy a seguir luchando por eso ahora desde el puesto que me toca? Entonces yo estoy absolutamente en contra y aborrezco que se quiera utilizar las estructuras para favorecer procesos electorales personalistas, ¿verdad? Es normal que el oficialismo, por decir así, tenga algunas ventajas en términos de tener la estructura del Estado, pero no se puede manipular. Más allá de eso, yo creo que se tiene que hacer institucionalmente las cosas. El gobierno es de todos los paraguayos y veo con mucha con beneplácito que algunos ministros de hecho así lo cumplen. Claro. Pero hay algunos que son candidatos y que no están haciendo eso y están queriendo condicionar el avance de programas sociales favoreciendo sus candidaturas personales y eso no está bien. Algunos créditos que ya quedaron por el camino varados, un operativo cerrojo, porque se presume que podrían ser utilizados dentro de todo lo que pueda significar un complicado proceso electoral. Bueno, yo creo que en términos de una agenda gubernamental tenemos que ser bien conscientes y serios de que hay procesos que no se pueden detener. Las obras de infraestructura, los proyectos para avanzar en la institucionalización en el Estado, nosotros tenemos que seguir haciendo y la inversión que tenemos que hacer es amplia y no tiene por qué detenerse por los procesos electorales. Cuando fui ministra, yo estuve al otro lado y yo he sufrido eso, porque a veces se planteaban cosas y en el Parlamento se trancaba porque había desconfianza. Sí. Así es que en ese sentido yo creo que la acción, sobre todo en el Parlamento, tiene que estar muy enfocada en una agenda gubernativa que sea en favor de la patria. No es fácil, eso mismo yo decía en el inicio de este año, ojalá en nuestro debate prime el interés público, el interés esencial, el interés de toda la nación, porque como estamos en un proceso electoral, somos muy susceptibles de ser arrastrados por esos intereses coyunturales. Pero este pueblo se está despertando. Yo confío en una juventud que va creciendo, que está más informada. La ampliación del acceso a estos recursos hace que realmente se tenga mucho más acceso a la información. Totalmente. Y yo siempre pongo como estos dos factores para ir avanzando en la consolidación de la ciudadanía. El aumento de los años de escolaridad, del promedio de la población que es real, ¿verdad? Y
el acceso a los recursos de la información y la comunicación, que hacen que uno en tiempo real se entere de mucho más información. Sí. Hoy el secretismo, el ocultamiento de datos en la acción gubernativa va quedando atrás. Estamos en la era de la transparencia, de la rendición de cuentas, y quien no entiende eso va de contramano con la historia. Va a la cuneta. ¿Cuesta a una mujer la actividad política, senadora, en Paraguay? Y yo creo que siempre cuesta más. Yo estoy en el Congreso por las cuotas de género. Yo estoy segura que si no había una exigencia de una cuota de género, a lo mejor también estaba, ¿verdad? Por ahí. Pero yo era número seguro, claro, en el 4, ¿verdad? De mi movimiento. No había discusión porque eso se tenía que poner, claro, ¿verdad? Sí. Y ese aspecto a mí me preocupa hoy, porque hoy con el voto preferencial no se garantiza eso. Y esta va a ser nuestra primera experiencia. Claro. Yo creo que avanzamos en otorgar al ciudadano también en los primeros lugares. Sí, avanzamos en otorgar al elector un poco más de poder, en el sentido de marcar. Yo particularmente tengo mi cuestionamiento. En primer lugar, porque un proyecto político es un proyecto colectivo. Se requiere un equipo. Y este es un enfoque infraterno de lucha. De un todo contra todo, pero al final después se van a armar los equipos. Y bueno, y espero que sí. Espero que sí, por una parte. Por otra parte, a mí puede que me gusten más candidatos que uno. Claro. Y tengo que optar solo por uno. Y en tercer lugar, en esa opción, los hombres tienen más chance de acceder a recursos, ojalá pero así las mujeres tengan. Pero así todo yo creo que es mejor, porque antes se imponía. Te decían, del 1 al 5 casi entraban en cada lista. Sí, o sea, no había manera, y me podía gustar el 7, el 8 y no había caso. Ahora, si pensamos bien, lastimosamente los partidos en muchos casos ocultaron, o sea, pusieron en esos primeros lugares a personas que, bueno, habían acumulado gran poder económico, no precisamente caracterizado por su ética, por su probidad. Y eso cansó a la ciudadanía, ¿verdad? Cansó, y el clamor contra las listas sábana ha sido un clamor popular. Sí, una causa nacional casi. Casi una causa nacional. Vamos a ver cómo nos va. Claro. Porque vamos a ver si al final... en las legislaturas de los municipios, en las juntas municipales, hay distritos que no tienen a ninguna mujer. Que todas las mujeres quedaron relegadas en ese voto, porque es también una cuestión, sobre todo en las primarias, en las internas. La conformación de la lista el voto estructura es fuerte, Roberto. Todavía sumo. Y el voto estructura requiere recursos. Entonces, ese es un como que van imponiendo. Así mismo. Por otro lado, y eso hoy cuando estaba andando en bicicleta en la Costanera, le voy a preguntar, porque usted viene de un proceso traumático para la ANR, ¿no? Siendo candidata se instaló aquello del fraude. Sí. Y hoy tengo que preguntarle, ¿se polarizan los discursos? Están así como que muy determinados, hay una violencia verbal, una malquerencia generalizada. ¿Cree que se instaló nuevamente el germen de la traición, que va a haber un Castiglioni versión 2022-2023 en contra de la ANR, o todavía confía en que Cartes y Marito, Santi y Vince puedan encontrar un camino de cordialidad al son de la polca colorada para las generales? Yo creo que más allá de las cuestiones referentes a los líderes y el clima que se pueda crear en las coyunturas diferentes, el pueblo colorado se une. El pueblo colorado aprendió también, ¿verdad? Porque yo mandé a hacer un estudio, o sea, me obsequiaron unos amigos después de aquellas elecciones del 2008, un estudio sobre la composición de mi voto. ¿Quiénes votaron por Blanca? ¿Cuántos votos obtuvo? 593.000 votos. ¿En las generales? En las generales. ¿Y Lugo? Y Lugo tuvo más de 700. 700. Sí. Pero muchos colorados le votaron, cruzaron. De los colorados que votaron por Castiglioni en las internas, a quien yo le gané por 5.000 votos. 360.000 votos tuve yo, 355.000 votos tuvo él. Estoy redondeando, pero es un poquito más. O sea, tendría que tener 700 y una fuga de 56, 100.000 tuvo Alderete.
Ajá, cierto. Hubo 800.000 colorados que votaron. Que se movilizaron ese día, en las internas. 800.000 colorados. Haciendo un análisis de la composición de mi voto, una de las cosas que me llamó la atención, no es que llamó la atención, pero era un detalle a significar, es el tema de que me votaron más varones que mujeres. Ese es un detalle. También una franja importante de jóvenes que votaban por primera vez me votaron. Eso también es importante. Y de los colorados que acompañaron a Castiglioni, después de esa actuación que él ha tenido ese día de las elecciones, realmente solamente de los 355.000, 70.000 votaron por mi candidatura. Y, o sea, y un porcentaje que quedó en casa, pero otro porcentaje que se fue a votarle probablemente a Lugo. Hay un alto porcentaje que le votó a Lino Oviedo, otro porcentaje le votó a Lugo, y cerca de un 8%, según este estudio, no se fueron a votar. O sea que fueron menos los que no se fueron a votar. Después se fueron, pero cruzaron sus votos. Porque yo le tuve el jueves pasado acá al doctor Acevedo, y él está así, Euclides. Porque dice, sí o sí te van a ver colorados enojados. Y yo no soy luego anticolorado. A mí me gustan, le voy a tener como, incluso le nombró a usted, le voy a tener como ministra Blanca. O sea que él le explota muy bien. O sea que al final, pescadores de río revuelto en todos lados. Pero por eso, insisto, usted cree, porque hoy por hoy, escuchándole a Marito, irreconciliable el discurso y lo mismo Cartes. O sea, se dicen, pero absolutamente de todo. Primero se instaló lo de la extradición, este tipo es un corrupto, el otro lado no, él roba, él vende luego asfalto a través de su empresa. O sea que, ¿usted recuerda que haya sido así en aquel proceso Duarte Fruto, Castiglioni y Blanca Ovelar? Yo creo que si miramos la historia del Partido Colorado, siempre, Roberto, hubo posiciones casi polarizadas. Revisemos la historia. Desde Egusquiza y Caballero, y venimos y vamos a encontrar guiones democráticos, ¿no? Y vamos a encontrar en toda la historia. O sea, pese ante a Coahuila, Colorado, entonces. El Partido Colorado es un partido sumamente amplio, sumamente grande, que nace inspirado en la doctrina liberal, porque es la doctrina imperante en la época en términos cuando digo liberal, digo la doctrina de la filosofía de la libertad, de las libertades humanas. Sí. Totalmente. Pero desde inicio del siglo XX, ya desde fines del siglo XIX, en el 898, 1903, con Blas Garay, hay un viraje, un joven brillante que se fue a estudiar en Europa, hay un viraje extraordinario con Fulgencio R. Moreno, y a mí me impresiona cómo todo ese desarrollo intelectual que ha hecho Natalicio González con su concepto del Estado servidor del hombre libre se inserta en la doctrina del coloradismo en el 47. Sí. O sea, el Partido Colorado va virando hacia una visión más de centro. Casi centro-izquierda, ¿no? Casi centro-izquierda. Desde una visión de una doctrina social, un partido agrarista. Nacional y popular. Nacional y popular. Y eso significa realmente que al interior del partido siempre haya esa lucha desde los sectores más conservadores y los sectores más progresistas. Eso siempre, desde el punto de vista de un observador más técnico y probablemente mesurado. Ahora, usted decía, antes de empezar, el oficio de mando. O sea que todo eso pareciera ser que después se diluye, suena la polca Colorado y hay una suerte de un ritual, así que pero ya peña analizate ya por ahí para la interna. ¿Eso sigue o se va a romper? Yo creo que, a ver, hay sitios donde un poco ligados con ciertos liderazgos locales, eso incluso perdura todavía, porque hay comunidades donde te dicen, mira, el candidato colorado a la intendencia perdió porque el otro que perdió la interna no le acompañó. Claro. Pero cada vez es menos. Hay una vocación del Colorado de entender que en la unidad, por ser un partido enorme, casi hegemónico por mucho tiempo en el Paraguay, en la unidad está la posibilidad de mantener el poder, ¿verdad? Y yo confío en que el pueblo va a unirse en torno a lo que se decida en las urnas, porque atendamos una cosa, Roberto. El Partido Colorado, habiendo tenido una historia y una tradición, incluso habiendo sostenido la dictadura por muchos años, es el partido que desde el inicio de la transición más se ha modernizado. Totalmente.
En el Partido Colorado nunca hubo un candidato producto de urnas delivery. No. Nunca hubo un candidato producto de un acuerdo de cúpula. Claro, las internas. Claro que tuvimos procesos dolorosos, se han robado internas, se han robado elecciones. Totalmente, sí. Pero pasó el tiempo y hoy creo que se construyó. O sea que esa gimnasia es permanente dentro de la ANR. Y yo eso le caracteriza al Colorado. A una colega, porque escribió, editorializó incluso, y dijo, este es el pensamiento colorado, fijémonos ahora en los binomios, son dos varones. Y al final están los otros pequeños movimientos, también tienen a dos varones, pero se olvidan de que hace 15 o hace 13 años tuvo a la primera mujer candidata a la presidencia de la República, y mira usted, la ANR. Siendo un partido con tradición absolutamente machista. ¿No? Sí. Pero ¿cómo que cuasi? Ultra machista. Es que no puedo arriesgarme a todo. No, yo digo que es ultra machista, pero en esa coyuntura, el líder en el movimiento y en el oficialismo entendió que era necesario jugarnos por algo nuevo para hacer frente al aluvión que se venía de la Iglesia Católica, con todo el arraigo cultural que tiene la Iglesia Católica en el Paraguay y toda la aureola de santidad que traía Lugo. Sí. Que después se diluyó por el camino. Por supuesto, pero ahora está enfermo y que se recupere. Sí, ese fue un momento de nuestra historia y que a mí me parece que fue una jugada audaz. Nicanor es un político muy avesado. Yo le reconozco y siempre le agradezco haberme dado esa oportunidad de haber realmente empezado, porque mi militancia activa, yo como era educadora no militaba. O sea, más bien era de un perfil técnico. Pero absolutamente. Y mi militancia activa empecé por el techo, ¿verdad? Claro. Empecé con la candidatura presidencial. Y aprendí muchísimo y sobre todo estuve mucho más cerca de... Yo de hecho ya conocía mucho el país porque por la educación recorrí mucho los distritos. Sí, pero esa cercanía con las expectativas ciudadanas y con la ilusión de un pueblo que siempre que hay una elección nueva tiene una esperanza de que algo mejor va a venir para él. Y en ese sentido yo reconozco que el Partido Colorado tiene deudas con el país. Yo sé que muchos colegas míos y muchos colorados de la alta cúpula y también el nivel intermedio, la dirigencia no quieren hablar de esto, pero yo asumo con responsabilidad y digo, tenemos una deuda con este pueblo y necesitamos ir saldando esta deuda. Pero así todo reivindica que tienen que seguir en el poder, ¿no? No, así todo yo como militante, por supuesto, para poder hacer algo y concretar en acciones un proyecto político necesitas el poder. Si militas en la política, querés el poder, Roberto. Pero si el poder no tiene sentido. No. O si no, le traemos acá a Mario Osvaldo Florentino, muy respetado sacerdote franciscano, y hablamos de otra cosa de teología. Así mismo. ¿Gana Vince o gana Santi? ¿O van a estar las internas muy peleadas? Un cerro limpio y se define en el punto penal. Yo creo que gana Vince. ¿Lejos o no? Vince gana y gana bien. Es un hombre con una integridad, con un conocimiento y un compromiso con la gente. Ha trabajado muchísimo en todo este tiempo. Y quiero decir algo, Roberto, y quiero decirle algo a la ciudadanía. Es cierto que estamos haciendo un programa muy en español. Tendríamos que... No, se en este orden, hablo guaraní, hablo inglés y después apenas el español. En ese nivel. Arnoldo Vingo Peteí, ministro recorre a la llaneta, tuisha haisha. Y con haoí mahae, amoitepe necesidad un jabe, hajeta y tereyo yapo. Pe mismo plata, en otro gobierno, con ese mismo recurso. Él hizo 4 veces más, pero ¿cómo no vamos a confiar en la capacidad de gestión de una persona? Doctora, ¿Lea va a ser su compañera en la Cámara Alta o no? Yo hago votos porque Lea sea. Yo le aprecio a Lea. Yo creo que ella es una mujer muy inteligente también, y muy formada, y en el Senado hacen falta mujeres. Así es que... Doctora, gracias por su concurso. Un fuerte abrazo y hasta otro momento, ¿sí? Muchas gracias, Roberto. Hasta aquí otra edición de Mano a Mano, un clásico de cada jueves, a través de C9N, el canal que nunca para. Muchas gracias y buena suerte.